Dios te bendiga, Dios te guarde. Bienvenido al canal Impacto Evangelístico. Si eres miembro de este canal, te damos las gracias por apoyarnos. Si aún no eres miembro, por favor suscríbete y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones. En este día queremos tratar con todos ustedes el tema la iglesia que dejó el primer amor. Apocalipsis capítulo 2. Gloria al Señor. Y yendo a la escritura, vaya conmigo, busque su Biblia, Apocalipsis capítulo 2, para que vayamos verso por verso. Ustedes saben que el Apocalipsis fue escrito por el apóstol Juan cuando estaba desterrado en la isla de Patmos. Fue llevado a esa isla preso por predicar el evangelio del Señor. Y allí recibió la revelación más grande y lo que le pone punto final a la escritura, el libro de las revelaciones o Apocalipsis. Gloria al Señor. Mucho se ha hablado de estos libros, tiene diferentes tipos de interpretaciones. Y hoy vamos a tratar el mensaje a la iglesia de Éfeso. Dice el verso 1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oros, dice esto. En cada mensaje a cada iglesia, el Señor se representa con uno de sus atributos. Aquí dice que es el que tiene las 7 estrellas a su diestra. Ustedes saben que el Señor, el ángel a que se refiere de la iglesia, es la persona que liderea la iglesia, a esa persona que se le envía la carta. Y la iglesia de Éfeso era pastoreada por Timoteo, gloria al Señor, un discípulo de Pablo, bendito Dios. Y era una iglesia que estaba bien metida en las cosas del Señor. Entonces, dicho esto, dice el verso 2, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a lo que se dice ser apóstoles y no lo son, y lo has hallado mentiroso. Nos paramos ahí. El Señor conoce los atributos de la iglesia, cómo trabajaba, cómo se movía, cuál era su desempeño. Y aquí dice, yo reconozco que tú eres una iglesia que trabajas arduamente para la obra del Señor. La iglesia no dejó de hacer nada de lo que Dios le mandó. Esa iglesia se mantuvo haciendo todo lo que Dios le ordenó. Dice que probaba lo que decían ser apóstoles en ese entonces. También dice que has sufrido, que conoce sus persecuciones. También dice que sabe que ha tenido paciencia, espera en el Señor. Gloria a Dios. Y dice que ha trabajado arduamente por amor de mi nombre. La iglesia siempre estuvo haciendo todo lo que Dios le mandó. La iglesia siempre se mantuvo en los principios que Dios le envió. Pero dice el verso 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y aquí empieza el problema de la iglesia. La iglesia se mantuvo siempre arduamente trabajando para el Señor y haciendo todo y nunca se detuvo de hacerlo. Pero en el momento que el Señor escribe la carta, le dice, lo único es que ha dejado tu primer amor. ¿Qué es lo que es el primer amor? Ese deseo de buscar a Dios, ese deseo que las cosas se hacen en el principio por amor a Dios. Lo que aconteció fue que con el pasar de los años, la iglesia hacía todo, pero ya como un compromiso o como una norma, no con el amor que lo hacía al principio, y ese fue el fallo. A veces nosotros como cristianos puede que dejemos el primer amor y sigamos yendo a la iglesia y sigamos trabajando para el Señor y sigamos en el ministerio, pero ya quizás con el tiempo a veces se puede convertir en una costumbre la ida a la iglesia, en una costumbre leer la Biblia. Y lo que el Señor está demandando de esta iglesia es que se mantenga en el primer amor, que haga las cosas con ese deseo, con ese arduo trabajo, pero con ese amor ferviente del principio. Recuerde usted, vaya al principio, cuando usted se convirtió al principio, no sé si a usted le pasó, pero ese deseo de ir a la iglesia, ese deseo de orar, de estar cerca del Señor, eso es algo incomparable, eso es algo que a veces con el tiempo, entonces vemos que el hermanito nuevo
como que es muy ferviente, muy fervoroso, es porque está en el primer amor y debemos siempre de tratar de mantenernos en ese primer amor. Vamos a ver el verso 5. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz la primera obra, pues si no, vendrá pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Aquí el Señor le da las pautas de lo que tenía que hacer la iglesia para volver al primer amor. ¿Qué es lo que hay que hacer para volver al primer amor? Lo primero que dice es: recuerda, por tanto, de dónde has caído. Lo manda a recordar lo que hacía en el principio, cómo lo hacía, con qué objetivo lo hacía, qué características tenía al principio. Lo primero es eso: recordar de dónde has caído, recordar quién eras en Dios, recordar cómo te movías, recordar cómo andabas, cómo intimidabas con el Señor. Es el primer tema, recordar. Es el primer principio para volver al primer amor. Recordar, llevar tu mente a lo pasado en Dios, a lo pasado que hacías en el Señor. Y lo segundo es: arrepiéntete. ¿Qué es arrepentirse? Por ejemplo, si usted tomar un camino y de repente pararse y detenerse y devolverse e irse por otro lugar. Usted se arrepintió de ir por el camino que andaba y tomó otro lugar. Entonces, ¿qué es lo que es arrepentirse? Ver el camino que llevas ahora y cambiar el rumbo que estaba llevando. Gloria al Señor, le está diciendo a la iglesia. Lo otro que le dice: haz las primeras obras. Después que tú recuerdes dónde caíste y te arrepientas del camino que estás llevando, entonces haz las primeras obras, haz lo que hacía en el principio, vuelve al primer amor, le está diciendo. Y eso es lo que Dios le está demandando a mucha gente tal vez hoy. Vuelve al primer amor, vuelve a lo que hacías en el principio, con el fervor que lo hacías, con el deseo que lo hacía, con el cariño que lo hacía para Dios, con ese amor desplegable. Así el Señor le está diciendo a alguien hoy: vuelve al primer amor, vuelve a hacer las primeras obras, recuerda dónde caíste, arrepiéntete y mantente haciendo estas primeras obras. Sigue diciendo. También le dice que si no se arrepiente, entonces volveré y quitaré tu candelero. O sea, te quitaré el candelero, gloria a Dios. O sea, te quitaré lo que es ese privilegio de estar en Dios, ese privilegio de estar cerca del Señor. Te lo voy a quitar si no te arrepientes. El Señor le da la oportunidad a la iglesia que dejó el primer amor de que vuelve. Y si no vuelve, entonces hay problemas, gloria a Dios. Dice: pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Las obras de los nicolaístas, esto era una práctica que se usaba en ese tiempo, y es que los nicolaitas decían que lo que tú hagas con el cuerpo no tenía que ver, sino que Dios lo que solamente miraba del hombre era lo profundo del corazón. O sea, que lo que está diciendo, que los deseos de la carne, el tener dos esposas, más de una esposa, el tomar alcohol tal vez, y todos esos deseos de la carne, ellos decían que no era nada, porque eso tú lo hacías con el cuerpo, que Dios solamente miraba lo profundo del corazón. Y así tal vez mucha gente que hace obra nicolaíta y no se está dando cuenta en estos últimos tiempos. Pues el Señor dice: ustedes aborrecen esto que yo también. O sea, ustedes son una iglesia buena, que se han mantenido siempre haciendo todo. Lo único que tienen que hacer es volver a hacer las cosas en el primer amor, en el amor del principio. Cuando usted se enamora de alguien, usted conoce y admira todos los atributos de esa persona. Y a veces con los años la persona se le olvida esto. Cuando la persona olvida todo cómo comenzó la cosa, cómo era en el principio, entonces vienen los divorcios, vienen los pleitos y todas esas cosas. Y así pasa el evangelio. Cuando usted olvida ese fervor con el que Dios buscabas a Dios en el principio, cómo Dios te libertó, cómo Dios te cambió. Cuando olvidamos eso, entonces perdemos el primer amor. Es tiempo de no perder el primer amor. Es tiempo de mantenerse haciendo lo que Dios nos está mandando, que es caminar en sus principios, hacer las obras del Señor, predicar la palabra, ayudar a otros y todo en cuanto a lo que tenga que ver en los caminos del Señor. Y ya por último, el verso 7
Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Cada iglesia que el Señor le mandó la carta, así como presentó atributos en el principio, le da un cierre. Aquí le dice el que venciere, el que se mantenga en el primer amor, el que se mantenga firme, yo le daré del árbol de la vida. Esa es la promesa que el Señor te da. Al que se mantiene firme, al que se mantiene en los principios del Señor, yo le daré del árbol de la vida. Gloria a Dios. También hay estudios que dicen que estos mensajes son tiempos que ha vivido la iglesia, tiempo que ha vivido la iglesia de persecución, angustia y así sucesivamente. Otros dicen que es la iglesia de hoy está viviendo todos los tiempos en cuanto se refiere a estas 7 cartas. Usted sabe que el 7 es un número perfecto de Dios. Yo espero que este estudio te haya ayudado y te haya puesto a pensar si estás en el primer amor. Si no lo estás, haz lo que dice Apocalipsis. Recuerda, arrepiéntete y haz la primera obras. Comparte esta transmisión con alguien para que el evangelio siga llegando a más vidas. Si no te has suscrito, suscríbete y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones. Dios te bendiga, Dios te guarde.